Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que hoy están conectados a través de la plataforma Zoom y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a su programa Entrevistas. Hoy el programa lo hemos denominado La vida y obra de Filemón Escobar, este hombre íntegro que ha fallecido hace 3 años. Para conversar y conocer lo que ha sido la trayectoria política, familiar y social de este hombre, hoy tenemos la participación de César Escobar. Muy buenas tardes, César, y bienvenido al programa. Muchas gracias, compañero José. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a los compañeros del Movimiento Vida, del FRI y otros compañeros que se han unido a esta transmisión. Agradecerles por la entrevista. Y evidentemente hoy ya son 3 años, así de rápido pasó el tiempo. 3 años del fallecimiento de mi papá, justamente un 6 de junio, ¿no? El Día del Maestro, casualmente que fue digamos, una de las principales vocaciones de mi papá a lo largo de su vida, ¿no? César, comenzando con la ronda de preguntas, ¿cuál es el legado y cómo pasa Filemón Escobar en la historia de Bolivia? Ha tenido diferentes etapas en su vida política. Yo creo que el principal aporte en su última etapa, porque podríamos ir hablando luego de a poco de las anteriores, es de entender la realidad de nuestro país junto con lo que propulsó el movimiento catarista a fines de los años 70, como la necesidad de construir un Estado, una patria que sea reflejo de la diversidad que tenemos como país, ¿no? En el tema de las nacionalidades. Por eso trabajó mucho en los últimos años en los conceptos de la complementariedad, del Estado diárquico, una construcción de un Estado a partir de las 2 grandes civilizaciones que componen lo que hoy somos como Bolivia, la civilización occidental, la civilización indígena, andina amazónica. Y yo creo que esa teorización sobre la necesidad de construir una patria de complementariedad fue lo último que fue trabajando a lo largo de su vida. Pero también, indudablemente, todos los que lo conocieron en las etapas anteriores lo reconocen como un líder, como un dirigente, como un militante de las causas de los trabajadores obreros mineros en los años 70, en los años 80, y después muy volcado a partir de su candidatura y del acercamiento que hubo con el movimiento catarista, muy volcado precisamente al tema de las naciones indígenas y finalmente ese entronque que se hizo con los temas ambientales en nuestro país, ¿no? Los temas ambientales en sentido de que es aquello que puede ser recuperado, que refleja la práctica cotidiana de los pueblos indígenas en nuestro país, es decir, no hablar de los temas ambientales desde una perspectiva abstracta, sino a partir de esta práctica cotidiana de los pueblos indígenas. A pesar de todo ello, de esos aportes en términos de visión política, de pensamiento, es también sobre todo la cuestión ética y de personalidad, ¿no? De cómo alguien que está al lado de la gente que sufre, al lado de la gente que lucha, debe tener siempre la voz en alto, debe tener la voz clara y actuar sin dobleces en su vida cotidiana, en su vida privada, en su vida pública, en su vida política, ¿no? Más aún cuando se contrasta con la realidad actual de la vida política en nuestro país en los últimos años, es realmente el legado no solamente de mi papá, sino de toda esa dirigencia obrera, Simón Reyes, Oscar Salas, el Víctor López, de toda esa generación de dirigentes que en algunos casos terminaron dando su vida, como fue el caso de Federico Escobar, de César Lora o de Isaac Camacho, y otros que demostraron hasta el último aliento de sus días esa rectitud en términos políticos. No me refiero a un apego estricto a visiones doctrinales o ideológicas. Yo creo que el mayor apego doctrinal o ideológico que puede tener una persona es estar apegado al ser humano como tal, a que nunca perdamos nuestra condición humana al momento de luchar por nuestras creencias políticas e ideológicas, ¿no? Y esa rectitud fue lo que representó mi papá, por suerte no solo a título individual, sino de toda una generación que lastimosamente se está yendo, ¿no? Don Filemón Escobar ha sido un gran líder político. ¿Cuáles son las características de este líder político que era don Filemón Escobar? Yo creo que el hacer política no es solamente el estar pendiente de hacerte el poder,
o de ser gobierno, ¿no? El hacer política es sobre todo tener la capacidad y la convicción de generar propuestas que hagan a la realidad cotidiana de la gente a la que tú quieres representar o gobernar. Y lo que hay que hacer como lección para los futuros y nuevos líderes políticos es de que todo tu accionar tiene que estar realmente en servicio de esa colectividad. Justamente hablábamos con mi mamá esta mañana y ella hacía recuerdo una frase que pusimos ahí en el Facebook recordando la fecha de su tercer aniversario de fallecimiento, y era que mi mamá les reclamaba el hecho de que esté mucho tiempo fuera de la casa, ¿no? Sea en el siglo XX o en La Paz cuando era dirigente de la Federación de Mineros, qué sé yo, les reclamaba esa ausencia, digamos, y él decía, bueno, sí, pues flaquita, ¿no? Porque le decía flaquita a mi mamá. El problema es que nosotros no solo somos una familia nuclear, somos parte de una gran familia de obreros, ¿no? En ese momento, de campesinos, somos parte de esa familia, de la nación oprimida, y que por tanto, donde él estaba, intentaba forjar, digamos, esa fraternidad. Entonces, yo creo que una de las principales lecciones tiene que ver con ello, ¿no? Con la empatía, con la auténtica representatividad, con la auténtica fusión con ese sector al que uno quiere, por el que uno quiere trabajar, por el que uno quiere buscar una representación. En la vida sindical de don Filemón Escobar, desde tu punto de vista, César, ¿cuál crees que ha sido el mayor logro? Cuando él es dirigente de la Federación de Mineros, va a ser a principios de los años 60, él contaba con 20 y tantos años solamente. Ahí para ser dirigente minero, igual que para ser dirigente de una comunidad campesina, tenías que cumplir ciertos requisitos, ¿no? El ser realmente persona casada, ya madura. Si no puedes mantener una familia o administrar un hogar, difícilmente vas a poder administrar un sindicato o representar a tus compañeros. Entonces eso fue lo primero que le observaron a él, porque era jovencito y soltero, ¿no? Entonces ahí es otra muestra de la importancia de cómo el mundo indígena ayudó a configurar, digamos, la representación y el sindicalismo minero en nuestro país. En esos años, en los años 60, todavía tenía algunas secuelas luego de cómo la dirigencia obrera no mandaba a sus bases a una carnicería si es que no estaba dispuesta esa misma dirigencia a ponerse a la cabeza de ello. Entonces recordaba muchas veces, y también compartimos con él cuando visitábamos Banuni o siglo XX, la masacre, la lucha de Sora. Cuando se produce el golpe de Barrientos contra Víctor Paz, ya se olía esa posibilidad de golpe, más bien es que a nivel de la Federación de Mineros se resuelve ir a defender al gobierno de Víctor Paz. Por otro lado, aportó también en lo que era la tesis socialista de la COP, que fue una de las bases fundamentales para lo que más adelante sería también la Asamblea Popular y otro tipo de acciones, ¿no? Ese radicalismo en términos, en su momento, proletarios, comunistas, que le nutrieron esa fuerte convicción política e ideológica a ese movimiento obrero, ¿no? Pero al margen de esos aportes, de esos niveles de representatividad, una cosa muy poco conocida, digamos, de los dirigentes, entre ellos el de mi papá, que poco a poco, hablando con mi mamá, descubriendo algunos archivos y demás, nos damos cuenta de que era una dirigencia muy preocupada por lo cotidiano también de sus representados, ¿no? César, ¿a qué se refería don Filemón Escobar cuando decía que el movimiento al socialismo había traicionado sus principios y también a sus bases por culpa de estos ideólogos de la confrontación que son parte de ese partido? ¿A qué se hacía referencia con esto? Él toma un contacto muy estrecho, inclusive antes de ser diputado por la Izquierda Unida en el año 89, ya con el movimiento campesino indígena y fundamentalmente con el sector cocalero. Todavía queda en el imaginario de la gente un líder, Evo Morales, un líder que reivindica una visión distinta del desarrollo, la Pachamama, el Día de la Madre Tierra, el agua como un derecho humano, el indígena, aquel que representa ese nuevo paradigma, etc. Es decir, como discurso ha sido tan fuerte que hasta ahora a nivel internacional sigue pegando muy fuerte.
El gran problema, y eso lo saben todos los que están presentes en este diálogo hoy, saben que eso fue una careta, que los representantes de ese discurso, porque realmente lo sentían, habían sido parte de la construcción de ello, como fue mi papá, y otros sectores más, recuerdo al mismo Chato Prada, a otros sectores, digamos, de esa izquierda que se había aproximado con ese discurso, ni qué decir de una importante dirigencia indígena, que van a quedar relegados de ello y se va imponiendo que bajo ese título, ese discurso de conciliación, de complementariedad, un discurso ecologista, un discurso de reivindicación de nuestra identidad étnica, por abajo latía una posición autoritaria, ¿no? Es el momento en que al MAS se apegan los sectores, si bien ha habido sectores guerrilleristas de la izquierda guevarista que se aproxima al MAS o al instrumento político, antes de que se llame el MAS, de manera legítima, como una natural evolución de su propio pensamiento político, va a haber otros sectores, entre ellos la gente del Partido Comunista, por ejemplo, y otros grupitos más de por ahí, que se van a subir al MAS ya en la etapa del auge, ¿no? Todavía yo recuerdo, estaba con mi papá, estábamos por la plaza principal aquí en Cochabamba, comprando periódico, estoy hablando a principios de los 90, y se encontró con el Jorge Colecueto, que era en ese momento secretario del PCB, del Partido Comunista. Hablan un ratito, después le dice, oye, con su lenguaje que tenía, pues dejen de joder, ¿por qué no de una vez apoyamos a Evo Morales y el tema cocalero? Y el Jorge Cole se le acerca así al oído, claro, irónicamente le dice, no nos metemos con narcos, ¿no? Y se rió y se despidieron. Bueno, los que no se metían con narcos luego resultaron ser dueños del gobierno del MAS, y toda esa franja oportunista que con ese forro, con ese discurso, por atrás trabajaron un discurso del viejo estalinismo que ya había fracasado, ya se había caído el muro de Berlín, nunca más tuvieron una rearticulación discursiva, y hasta ahora mismo, cuando tú revistes partidos de la izquierda del siglo XX, estalinistas, trotskistas, maoístas, están estancados históricamente, y claro, ¿cómo aparece en un discurso de este tipo? Exactamente por eso, solo como discurso. Pero por dentro era la misma lógica del exterminio del otro, la misma lógica de apropiación del Estado, la misma lógica de un grupo muy reducido que intenta instaurarte la dictadura del partido, ¿no? Trabajando en esa dinámica, a la cabeza indudablemente todos ellos del García Linera. Cuando se vuelve muy evidente ya al interior del MAS, es de que, pero la ruptura de mi papá se da mucho antes ya por la proximidad que él tuvo con el gobierno de Carlos Mesa, en esta misma lógica de evitar una confrontación, estábamos a puertas de una guerra civil, ¿no? De la posibilidad de golpes de Estado, había que contribuir a ese gobierno, a su estabilidad, había que darle un respiro para que el MAS luego, con un desarrollo programático mucho más sólido, pueda hacerse cargo del gobierno. Eso no se entendió y más bien interpretaron como que era el momento. En términos estrictamente coyunturales tuvieron razón, ganan las elecciones del 2005, ya mi papá no estaba en el MAS, el 2005 con el 50 y tantos por ciento, luego vienen 8 elecciones que van a llegar hasta el 60 y tantos por ciento de votación. Perfecto, prácticamente tuvieron razón ese tipo de sectores al interior del MAS. Veámoslo estratégicamente, ¿no? Estratégicamente ha sido este gobierno una terrible derrota para el movimiento popular. Hay sectores, ¿por qué digo eso? Uno va a la zona sur, uno va a las comunidades campesinas y estructuralmente nuestro país no ha mejorado en absolutamente nada, ¿no? Seguimos en las mismas condiciones. Y tal vez peor, porque ahora has tenido un gobierno que ha tenido la oportunidad de transformar ello, amén de una bonanza económica como la que nunca ha tenido el Estado boliviano en el siglo XX, y se ha desperdiciado esa gran oportunidad de hacer realmente una transformación estructural. En todo este discurso de complementariedad que sedujo a los sectores de clase media, unificó al movimiento indígena y también tuvo una gran repercusión a nivel internacional, ¿qué ha quedado? Ha quedado un Estado plurinacional en medio camino que lo que ha conseguido a la fecha es solo exacerbar sus identidades. Ahora el racismo no solamente es del blancoide mestizo de la ciudad, de la clase media contra el indígena, sino también de los sectores periurbanos de nuestra ciudad y de los sectores de las comunidades indígenas campesinas, un fuerte racismo hacia los centros urbanos. César, no es común que muchas personas que se meten a la actividad política puedan consolidar una familia, pero don Filemón ha formado una familia, ha estado casado por mucho tiempo,
hasta el día de su muerte. ¿Cómo era Filemón Escobar como un hombre de familia? Dicen, yo voy a separar mi vida privada de mi vida pública, hay que empezar a sospechar. Si tú eres un militante, y eso por eso también escribió ese librito a principios de los años 80, tú eres un militante en tu vida cotidiana, con tu pareja, eres un militante en tu vida política, eres un militante en tu vida familiar y eres un militante en tu vida profesional. No puede haber una doblez en ese tipo de posiciones. Entonces, como lo ven a mi papá, así, enérgico, comprometido, resolviendo los temas cotidianos del sindicato, temas cotidianos con la Federación de Cocaleros, o temas cotidianos, por ejemplo, en los últimos años también, como él era huérfano, estuvo muy vinculado a la Ciudad del Niño con el padre Berta. Entonces él les ayudó, él siendo consejero, a consolidar tierras que estaban siendo expropiadas por alguna gente alrededor, entre ellos inclusive de la fábrica Taquiña, ¿no? Entonces, el preocuparte cotidianamente y además de ser un ejemplo de vida, eso fue lo que practicó también con nosotros, ¿no? Entonces, cariñoso, lo malo que él tuvo, sí, en lo concreto, era de que por su vida sindical, por su vida política, no estuvo muy presente en nuestro crecimiento de sus hijos, de mi hermana y en mi caso, de mi hermana menor, de la Natalia. Pero tuvo el desquite con sus nietos, entonces eso fue la suerte que él tuvo, ¿no? Ya jubilado, ya retirado inclusive del MAS, todo prácticamente el año 2000, me ayudó a criar a mi hijo, conoció también a mi segunda hija, por suerte. Entonces, fue en ese sentido completo, ¿no? Él estaba muy feliz de, finalmente, a diferencia, como decíamos, de otros líderes políticos, el haber logrado consolidar una familia, porque eso era muy difícil en su momento, ¿no? La persecución, la clandestinidad, el exilio, hacían que muy pocas parejas, en este caso, puedan soportar un ritmo de vida así. Y eso dicen también de los amigos más íntimos de la familia, de que mi papá logró ser lo que era porque tenía una mujer como mi mamá a su lado, ¿no? Bueno, César, gracias por compartirnos, ¿no? La historia de tu padre, también los conocimientos de tu padre, lo que pensaba, la vida familiar de don Filemón Escobar. Para concluir, César, ¿cuál te pediría que nos des un consejo, un mensaje, ¿no? Para todos los jóvenes que hoy estamos incursionando en la política regional y también nacional? Lo último más o menos que les iba diciendo, ¿no? De que uno se mete a hacer política porque es parte de la inquietud natural que tiene uno de servicio a su entorno. José Ignacio también decía eso, no vale la pena, que fue lastimosamente la tragedia de mucha de la izquierda del siglo XX, no por hacer política vas a descuidar a tu familia. Mucha gente de esta gran militancia izquierdista absolutamente comprometida, al inicio les mostraba una fotito del que iba a ser el suegro de mi hermana, Raúl Ibargüen, dirigente de la Confederación de Universitarios de Bolivia, a fines de los años 60, médico, egresado de la UNSA, deciden irse al monte y inauguran la guerrilla de Teoponte, la continuación del Ejército de Liberación Nacional del Che Guevara. Una generación como esa, que se ha exterminado absolutamente e inequívocamente comprometidas con las reivindicaciones populares, ofrendó inclusive hasta su vida. Mucha gente de esa generación dejó de estudiar por hacer política, por comprometerse con su sociedad, pero dejó a su familia o nunca logró formar una familia. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena que tú te metas de lleno a transformar tu sociedad si al mismo tiempo estás destruyendo tu núcleo familiar? Entonces decía el José Ignacio, decía, hay que forjarse bajo 3 pilares, ¿no? Dedica tu tiempo a consolidar tu familia, dedica tu otro tiempo igualmente importante a desenvolverte profesionalmente o en el oficio o en tu desempeño laboral. No puedes, a título de hacer política, dejar que tu familia se muera de hambre o que te mantenga tu mamá o tu hermano mayor, ¿no ves? O tu esposa. Y finalmente, dedícate a hacer política. Es decir, una mesa mínimamente de 3 patas, fórjate en esos 3 ámbitos. Ni por ser profesional descuides tu compromiso político, ni a tu familia,
ni por solo dedicarte a tu familia descuides tu trabajo y tu militancia política. Busquemos siempre ese equilibrio. Y todo eso, como les había dicho en algún momento, no hay una diferenciación entre la vida pública y la vida privada. Tú eres un solo ser humano, eres un solo militante por la vida. En tu familia, en tu trabajo y en tu grupo político, ¿no? Hago varias referencias a José Illescas porque José Illescas lo decía y seguramente también lo ha practicado, pero esto yo lo veía en mi padre, ¿no? Así como fue un buen obrero, era un buen perforista en la mina, o se dedicó a una y otra cosita cuando ya se retiró, cuando lo despidieron de la empresa minera Catavi, y lo mismo era un padre de familia y lo mismo era un militante político. Esas cosas no se pueden disociar. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Hagamos, construyamos juntos ese tipo de alternativas. Pini, José, Fernando y a todos los compañeros, otra vez agradecerles por la invitación, por este espacio, donde no solamente se habla desde política, sino también desde la vivencia, y creo que eso es doblemente importante a veces, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos han acompañado a través de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias, César, por compartir la experiencia, el pensamiento de don Filemón Escobar con nosotros los jóvenes. Queremos también invitar a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales a acompañarnos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.